Buenos días a todos y bienvenidos al cuarto foro pediátrico con motivo del Día Mundial de la Meningitis, un evento que organiza Gaceta Médica con el apoyo de GSK. Según cita la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad que aquí nos reúne continúa siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial. En esta nueva edición continuaremos profundizando en qué es esta enfermedad, cuáles son sus causas y consecuencias y, sobre todo, en cómo podemos prevenirla. Para ello contamos con Félix Notario, presidente de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, con Belén Aguirre Zabalaga, pediatra de atención primaria y coordinadora del Grupo de Trabajo de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, con Natalia Lorente, portavoz de la Asociación Española contra la Meningitis, y con Gloria Mirada, vicepresidenta de la Asociación Española de Vacunología. Muchas gracias a todos por participar y venir a este encuentro. Y sin más dilación, vamos a comenzar ya repasando qué es la meningitis. Belén, si nos puedes contextualizar qué es esta enfermedad, cuáles son sus causas y, sobre todo, cuáles son los diferentes tipos y serotipos a los que nos enfrentamos. Buenos días. Pues mira, la meningitis hace referencia a una infección de las meninges, que son esas membranas que cubren y protegen nuestro sistema nervioso, el cerebro y la médula. Estamos hablando de una infección del sistema nervioso y, por tanto, una infección que puede ser potencialmente grave, incluso mortal. Esta infección se puede producir o por un virus o por una bacteria. En términos generales, las infecciones, las meningitis que son víricas, en términos generales, suelen ser de menor gravedad, de mejor pronóstico y de menor mortalidad. Por contra, las meningitis bacterianas, estamos hablando de enfermedad grave con una mortalidad que puede llegar hasta un 10%. ¿Vale? Las bacterias que lo producen con más frecuencia en nuestro medio son el neumococo y el meningococo. Y dentro del meningococo, que hay muchos tipos de meningococo, hay 5 tipos, que son el A, el B, el C, el W y el Y, que son los tipos que más se dan en nuestro medio, afectando fundamentalmente a lactantes, niños por debajo del año y hasta los 4 años, y después a los adolescentes también. Muchas gracias, Belén. Vamos a pasar ahora a hablar de los síntomas. Natalia, ¿nos podrías explicar cuáles son esos síntomas o señales de alerta sobre los que hay que realizar una mayor concienciación? Hola, buenos días. Pues la meningitis se puede presentar con fiebre muy alta, muy persistente, dolor de cabeza, dolores musculares, articulares. Puede presentarse también con un malestar general, esa irritabilidad, ¿no? Nerviosismo, convulsiones incluso. Y bueno, en los bebés la fontanela abultada, la piel azulada, pálida, esa fiebre tan alta que no puedes bajar tan fácilmente y rechazo al ser alimentados. Y bueno, pues la meningitis puede causar unos síntomas pues muy graves, ¿no? Como son las petequias, que al hacer la prueba del vaso, un vaso de cristal, vemos unas manchas rojas que al presionar pues se mantienen, ¿no? esas manchas. Pues enseguida buscar urgentemente atención médica. Estamos viendo que se tratan de unos síntomas muy complejos y variables. Belén, ¿cómo se puede llevar a cabo ese diagnóstico precoz? El diagnóstico precoz es fundamental. Estamos hablando de meningitis bacteriana, una enfermedad muy grave que puede ser mortal y supone una auténtica urgencia. Necesita una atención médica. Lo que ocurre es que, hablando de meningitis bacteriana, hablando de meningococo concretamente, la bacteria no nos lo va a poner fácil. Los síntomas inicialmente pues, pueden confundirse en las primeras horas con otras infecciones que no son importantes, con otras infecciones banales, ¿no? La fiebre, los vómitos pueden ser comunes a otras infecciones que no tienen la misma gravedad, la misma importancia. Y luego, pues, dependiendo de la edad, todas estas manifestaciones clínicas que nos han explicado también puede variar, ¿no? Un lactante por debajo de un año, pues efectivamente se manifiesta más como una irritabilidad, mientras que un niño más mayor sí te puede expresar el dolor de cabeza. Entonces, lo que sí que es cierto, y es una idea que a mí me gustaría transmitir, es que es una enfermedad que, según van pasando las horas, tienes una sensación de gravedad. Tienes una sensación de gravedad importante. Hay infecciones bacterianas en los niños, una amigdalitis bacteriana que tiene fiebre alta, pero que cuando le das el antitérmico responde y no es esa fiebre rebelde a la que hacías alusión. Es una fiebre que no baja, la de la meningitis bacteriana. Una amigdalitis normal es una fiebre que responde y que el niño revive.
En este caso, según van pasando las horas, los padres se dan cuenta que esto es una enfermedad grave, que hay una afectación grave del estado general. Y todos los pediatras estamos muy, muy pendientes en ese sentido de que según van avanzando las horas, si ves esa afectación grave, siempre estás pendiente porque se trata de una auténtica urgencia. Hay que hacer un diagnóstico precoz porque tiene tratamiento, pero el tratamiento también debe ser precoz y la atención debe ser precoz del paciente. Sabemos que el 99% de los casos de esta enfermedad ocurre en personas sanas, pero hay grupos con un riesgo aumentado de poder padecerla. Gloria, ¿nos podría señalar cuáles son estos grupos de riesgo y qué hay que tener en cuenta? Sí, bueno, buenos días, encantada de estar aquí. Y hay una serie de personas, ¿no?, que se consideran grupos de riesgo, sea por su situación, ¿no?, médica o por un comportamiento o por otras situaciones, ¿no?, como por ejemplo tienen un riesgo más elevado las personas que tienen una esplenia anatómica o funcional, una persona que ha recibido ha sido receptor de un trasplante de órgano hematopoyético, las personas que tienen déficit de complemento o que están en algún tratamiento. Después también aquellas personas que, por ejemplo, tienen una infección por el VIH, ¿no?, por el virus de la inmunodeficiencia humana. También aquellas personas que trabajan, ¿no?, y manipulan muestras de meningococo. O también simplemente, por ejemplo, los viajeros que van a zonas de riesgo, por ejemplo, en el África subsahariana, donde está el cinturón conocido a meningitis, pues tienen un riesgo más elevado, ¿no? Estas personas se consideran grupos de riesgo, sea por una patología o por una enfermedad de base o por un comportamiento o situación concreta. Muchas gracias, Gloria. Según el Centro Nacional de Epidemiología, en la temporada anterior se notificaron un total de 100 casos, siendo 45 causados por el serogrupo B. Los principales afectados fueron los menores de 5 años, seguido de los adolescentes y los adultos jóvenes. Si nos detenemos en los datos de esta temporada, continúa observándose la misma tendencia con un aumento en la incidencia, ya que van más de 200 casos confirmados. Natalia, me gustaría preguntarte desde la perspectiva de los pacientes, vosotros como asociación, ¿cómo le explicáis al paciente y a sus familias qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado? Bueno, pues cuando viene una familia con esta, que han presentado esta enfermedad, ¿no?, que les ha cambiado la vida completamente, pues lo único que podemos transmitirle es nuestro cariño, nuestro apoyo y decirles que esto no es que tengan culpa a nadie de lo que les ha ocurrido, ¿no? La meningitis, por desgracia, pasa a cualquier persona y a cualquier edad y bueno, pues cuando se presenta en una familia, pues es darle todo el apoyo, ¿no?, que podamos mostrarle, porque la meningitis no entiende de edad, le puede ocurrir a cualquier persona, lamentablemente es así. Y precisamente me gustaría que ahora nos centrásemos en la enfermedad en la adolescencia. Félix, ¿nos podrías explicar cómo evoluciona la enfermedad en el adolescente y qué consecuencias tiene? Pues muy bien, vamos a intentarlo. Lo primero quería agradeceros que nos hayáis invitado a Gaceta Médica y a GSK y que nos deis la oportunidad, la Sociedad Española de Medicina del Adolescente, de hablar de adolescentes, de adolescencia, de vacunas, de estilos de vida, porque todo va de la mano. Y entonces, para explicar muchos de estos aspectos y muchas de las cuestiones que hoy se van a suscitar, tenemos que conocer cómo es el adolescente, qué características tiene su vida, cómo se relaciona, cómo se considera. Él es el superhéroe, él no le puede pasar nada malo, él es invulnerable, él es... Y entonces eso va a condicionar pues, muchas medidas preventivas, que podemos contar con ellas o que no. La enfermedad, concretamente la meningitis en el adolescente, no debemos olvidar que un 25%, 1 de cada 4, es portador del meningococo en su faringe. Y no debemos olvidar cómo se relacionan estos adolescentes, que aunque sea la generación muda, aunque no hablen mucho y hablen por WhatsApp, ahí no se contagia ninguna meningitis de momento, y sí que se intercambian una serie de cosas. Ahí viene un poco
el quid de la cuestión. En esa vida de relación, en esa comunidad un tanto cerrada, el adolescente, su grupo, sus amigos, sus residencias, sus conciertos, sus botellones, desgraciadamente, en fin, una serie de actividades que van a favorecer ese contagio y esa transmisión. En cuanto a la evolución en sí de la infección, de la sintomatología que vemos en el adolescente, es un poco distinta del niño pequeño, del lactante. Es muy variopinta, se nos presentan muchos síntomas. Es adolescente que de repente no está bien, que a veces las primeras horas las va a pasar en su habitación. Alguien dijo que la adolescencia empezaba cuando el adolescente se encerraba en su habitación. Pues para esto también ocurre muchas veces, ¿no? Que las primeras horas, las primeras fases de esta enfermedad, pues las pasan de cualquier manera. No me encuentro bien, parece que tengo un dolor abdominal, he perdido el apetito, sensación nauseosa, sí, un poco de dolor de cabeza, pero bueno, he salido, no he dormido, no tal, las tablets, los móviles, tal. Y entonces enmascara un poco esas primeras cosas que son decisivas, ¿no? Y el cuadro clínico tan característico en el lactante, en el niño pequeño, pues de la cefalea, de la fiebre elevada, de los vómitos, etcétera, pues se puede enmascarar mucho más y presentar, según incluso qué serogrupos sean los culpables de la meningitis, síntomas un poco más variados. La evolución de la enfermedad es, pues como las demás, muy rápida, desgraciadamente en pocas horas muchas veces, y requiere una intervención muy precoz y sobre todo pues acudir cuanto antes a nuestro profesional más cercano, nuestro médico de atención primaria, si está a nuestra disposición, y al servicio de urgencias, si no es posible, porque nos empieza a transmitir una enfermedad de gravedad ya muy rápida, muy progresiva también, como en el niño pequeño. Belén nos ha explicado cómo se activa rápidamente el protocolo de urgencias en el caso de los lactantes. En el caso de los adolescentes, ¿el diagnóstico es más complejo, es diferente? El diagnóstico es el mismo, quizá la sintomatología es diferente. Y después, a nivel asistencial, nosotros sabemos que esos grupos de riesgo, la adolescencia a nivel de atención primaria, a nivel asistencial, en nuestro país, en la mayoría de centros, pues se bloquea a los 14 años. Estamos hablando de una edad que es la adolescencia tardía, la adolescencia media y la adolescencia tardía, y el joven, podríamos decir, que son esos grupos de riesgo que vienen detrás de esos que hemos comentado, de los grupos más numerosos de los pequeños. Entonces, depende del nivel asistencial al que atendamos. A nosotros nos gustaría que los adolescentes fueran atendidos por pediatras hasta los 18 años, por lo menos. Eso hoy en día es utópico. Y tenemos que tener coordinado pues, la parte de la adolescencia que es atendida por los pediatras y la parte de la adolescencia que es atendida por los médicos de familia, por los médicos de urgencias, por otro tal. Entonces es un poco complicado el dar unas pautas generales. Digamos que cada uno pues, organiza esos servicios de urgencias con unos niveles de prioridades, pero quizá no estaría de más mentalizar, sobre todo en los servicios de urgencia, y por supuesto la atención primaria, pero vamos, en los servicios de urgencia, que es normalmente donde llegan los casos ya instaurados, graves, en que los minutos cuentan con ese código de urgencia inmediata. Y siguiendo contigo, Félix, ¿cómo afectan las secuelas a la calidad de vida del paciente adolescente? Pues imagínese usted, decíamos que los adolescentes son los reyes de la fiesta, son los invulnerables, son los superiores, con ellos no va nada, ellos son inmunes, ellos no enferman, ellos no mueren, ellos no. Su autoestima está por las nubes, la comparación en el grupo es inmediata, la psicología social, para ellos lo más importante son sus semejantes, es su grupo. Y entonces cualquier hándicap, cualquier secuela a consecuencia de un proceso de esta envergadura, sensorial, física, motora, pues les merma muchísimo su autoestima y les crea unos problemas. Hoy en día sabemos todos, desgraciadamente, que la salud mental en la adolescencia está pasando por un bache bastante importante. Esto solo puede añadir más conflicto y más problema en su día a día. Para seguir ahondando en este tema, Gloria, ¿nos podrías explicar cuál es la tasa de mortalidad y de secuelas en los diferentes grupos de edad? Sí, bueno, siguiendo un poco el hilo ya de lo que está diciendo Félix y Belén también lo ha apuntado, estamos hablando de una enfermedad poco frecuente pero muy grave y con muchas secuelas, ¿no?, por detrás. La tasa de mortalidad se sitúa alrededor del 10%, por lo tanto 1 de cada 10.
¿vale? Digo 1 cada 10 porque la cifra parece que cuando das por porcentaje es mucho más, ¿no? No, es 1 de cada 10 y la tasa de secuelas, o sea, los que sobreviven a las secuelas pueden llegar alrededor del 25%, ¿no? Entonces, estas secuelas, como ha comentado Félix, pueden ir desde secuelas, pérdida de la audición, defectos de visión, amputaciones, problemas cognitivos de aprendizaje, o sea, van más allá incluso de estas secuelas, harán que más de la mitad de las personas necesiten durante toda la vida un apoyo psicológico o un apoyo también físico, ¿no? Por estas secuelas. Y también indicar que la letalidad, aunque los casos son más numerosos, la incidencia es más alta en los niños pequeños, la letalidad se está desplazando en el sector más mayor de la población también. Precisamente en los últimos meses, Francia y Reino Unido han alertado de brotes de meningitis, de meningocócica B, entre adolescentes y adultos jóvenes de entre 16 a 21 años, cuyos focos, en el caso del país galo, se han originado en clubes nocturnos. Félix, ¿por qué ocurre esto? ¿Y esta situación se podría trasladar a España? Por supuesto, trasladarla y mejorarla entre comillas, en el sentido menos deseable de la palabra, ¿no? Nuestros niveles de imaginación para el ocio en nuestra comunidad adolescente cada día empiezan antes y cada día son más proclives a juntarse grandes grupos, a lo que hablábamos antes de pasada, a intercambiar todo tipo de opiniones, de fluidos, de todo lo que haga falta. Y entonces, claro, estos grupos, hablábamos antes de la aportación del adolescente, de 1 de cada 4 a aportar el meningococo en su faringe, pues hace que la transmisión sea mucho más fácil. Hace que, o hay que contemplar también el bajo nivel de vacunación que protege a estos adolescentes. Y claro, es un terreno abonado la adolescencia para que se transmita y para que transmitan el germen. O sea que por supuesto que puede pasar, ya lo creo que sí. Desde vuestro punto de vista, Natalia y Gloria, os mando una pregunta a las dos. ¿Hay suficiente concienciación de esta enfermedad en la adolescencia? Pues yo creo que no, porque los adolescentes, como bien han dicho, se creen invencibles, ¿no? Y ellos mismos le preguntas qué es la meningitis y te van a contestar pues una enfermedad del pasado, como muchas personas creen, que es una enfermedad que ya pues está erradicada, ¿no? Que ya no existe. Por eso animamos a la vacunación a todos los jóvenes, a todos los adultos, para que puedan hacer lo que se le llama la inmunidad de rebaño, ¿no? Que puedan protegerse a sí mismos y también a sus familiares y su entorno de amistad. Totalmente de acuerdo. O sea, los adolescentes no tienen percepción del riesgo, o sea, no tienen percepción ni de entrada del riesgo de muchas cosas, ¿no? Y menos de una enfermedad, y una enfermedad que, como ha dicho ella, para mucha gente, la meningitis, es como si habláramos de una enfermedad del pasado, ¿no? Hay una falta de percepción de riesgo y sobre todo en este grupo de población, los adolescentes. Quizás en los padres no. Quizás en los padres no. Lo que pasa es que a esta edad ya es mucho más difícil la adolescencia, ¿no? Que, ¿no? De alguna forma que se transmita, ¿no? Es que es importante. Esto se enmarca en la relación con el adolescente y con la familia del adolescente. Cómo llegamos a ellos, ¿eh? Cómo les implicamos. Hay que implicar al adolescente en su salud. Esto no es una cosa que los papis me han traído. ¿Qué vienes a vernos? No, se ha empeñado mi madre aquí, no sé qué, la vacuna, que le toca. No, hay que implicarlos, hay que explicárselo muy bien. Eso necesita tiempo, necesita unas reglas del juego determinadas. Hablar con las familias de los adolescentes y con ellos requiere sobre todo pues una técnica de comunicación y sobre todo tiempo, ¿eh? Y en eso pues tenemos ciertas carencias y hay que reconocerlo. Y no avanzaremos hasta que logremos unos niveles de protección en eso y en otros aspectos de la adolescencia
que desgraciadamente pues vemos unos índices que están subiendo en todos los sentidos y que solo podemos abordarlos desde el punto de vista de la comunicación y de la prevención con estas familias y con estos adolescentes. Lo que pasa que... Sí, sí, sí. Lo que pasa que ¿dónde encontramos los adolescentes, ¿no? O sea, los adolescentes no vienen a la consulta, ¿no? Entonces tenemos que ir a buscarlos, ¿no? Un buen lugar para ir a buscarlos es a través de las escuelas, los colegios, ¿no? No hablo de vacunas, de vacunar, que hablaremos después, ¿no? Pero quizás... o sea, no sirve poner un letrero en el CAP porque en el centro de salud, ¿no? Quizás porque el adolescente es que ni se lo leerá. Quizás tenemos que utilizar los mismos medios que ellos utilizan, ¿no? Para llegar a ellos de alguna manera. O sea, decir que no tienen percepción de riesgo, bueno, es que antes del COVID también mucha gente se ha hecho experta, ¿no? De la población y cuando hay un interés la gente busca, ¿no? Por lo tanto, quizás tenemos que provocar esta preocupación, ¿no? Has dicho, tenemos que empoderarlos, empoderar a la población, pero empoderar a los jóvenes, ¿no? Para que sobre su salud, para empoderarse sobre su salud, o sea, ¿no? Si me imagino, yo no estoy en asistencia, pero un adolescente que llega a casa con unos síntomas inespecíficos igual se encierra en la habitación hasta el día siguiente, ¿no? Me imagino. Y al día siguiente, pues estos síntomas o signos igual eran importantes, ¿no? No sé, yo... No, sin duda, es un planteamiento que hoy en día tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Se han hecho muchas experiencias en este sentido, tanto en vacunación como en otra promoción de salud, ¿no? Y se ha intentado ir a los centros escolares, tanto para mentalizarlos, crear consultas jóvenes fuera de lo que es el sistema público de salud, incluso programas de vacunación a nivel escolar para obtener mejores coberturas. Hay experiencias con resultados un poco discutibles y eso, pero tenemos que seguirle dando. Las redes sociales que decíamos hoy en día es un poco el lenguaje que funciona para mentalizar, para convencer, para que los famosos influencers, pues ahí nos tendrían que echar una mano en explicarles según qué cosas a nuestros adolescentes, claro que sí. Por eso la asociación, la gran labor que hace la Asociación Española contra la Meningitis es poder transmitir a toda la población, pues informando, ¿no? de esta enfermedad tan terrible, tan grave, con secuelas pues muy importantes, muy graves. Y de ahí pues vamos a conferencias, hablamos sobre esta enfermedad. Y bueno, también tenemos nuestra página web para que todo el que quiera y desee, pues que tenga dudas, pues pueda informarse, ¿no? Y en ello pues les animamos a todos que puedan echar un vistazo en esta página, que pueda ver las secuelas, las consecuencias de la meningitis y también evitar, ¿no? Pues con un diagnóstico precoz, sabiendo los síntomas principalmente. Enhorabuena. Gracias. Pues sí. Se tendría que hacer difusión ¿no? Sí, eso es. Vamos pues a conferencias y asistimos a muchas reuniones que estamos dispuestos a hablar de ello y bueno, pues con todo el cariño siempre para transmitir la información que es tan importante. Pues, Natalia, queda claro que la información está y los canales de difusión también, pero ¿cuáles dirías tú que son entonces los retos que quedan para concienciar a la población? Los retos, yo diría que pedir a nuestras autoridades que pudieran, pues, que hubiera un calendario vacunal a máximos, ¿no? Que pueda estar, pues, todas esas vacunas incluidas y ya no solo a nuestros pequeñines, a los bebés, a los lactantes, sino a los niños, a los adolescentes, que son los que más riesgo tienen también, porque, como ha dicho Félix, muchos son portadores de este microorganismo y no son conscientes, pero pueden transmitir la enfermedad. Y bueno, y a nuestros mayores, que tan importantes son para la sociedad, claro que sí.
Bueno, como acabas de introducir el tema de la prevención, vamos a pasar a hablar de ello, pero antes voy a recordar unos datos. Los meningococos que con más frecuencia provocan meningitis en nuestro país son los del serogrupo B y cada vez más el W y el Y. El meningococo del serogrupo C es ahora muy poco frecuente como consecuencia de la vacunación. Recordemos que en diciembre de 2022 se aprobó la incorporación de la vacunación contra el meningococo del serogrupo B en los lactantes en todas las comunidades autónomas. En este sentido, Belén y Natalia, me gustaría preguntaros a vosotras si esto va a reducir las desigualdades entre los niños dependiendo de la comunidad autónoma en donde vivan o donde nazcan. Pues adelante. Bueno, eso ha sido una de las mejores noticias que hemos recibido los pediatras en los últimos tiempos. Evidentemente, la incorporación de una vacuna al calendario común, al calendario del Sistema Nacional de Salud, al calendario financiado que hablamos, siempre es una buena noticia. Y por supuesto que va a ayudar porque había desigualdades. Es que no existe justificación epidemiológica para que un niño de una comunidad autónoma tenga unas vacunas y el de la comunidad autónoma de al lado tenga otro tipo de vacunas. No hay justificación epidemiológica. Todos los niños de nuestro territorio nacional deben recibir las mismas vacunas, intentando que ese calendario sea a máximos. Y además también había una desigualdad económica, evidentemente. Los lactantes, yo insisto, bueno, un poco más en la parte que me toca, menos en los adolescentes y más en los lactantes, el primer año de vida es cuando hay más riesgo de desarrollar una enfermedad meningocócica en general. Y tenemos que vacunar a los lactantes muy temprano. Los primeros 6 meses tienen que estar vacunados. Si no lo tienes financiado por el Sistema Nacional de Salud, supone un desembolso económico muy importante. Y, de hecho, pues se dan circunstancias de intentar ahorrar alguna dosis, empezar la vacunación un poquito más tardía y, por tanto, dejas al lactante totalmente desprotegido. Entonces, hay que celebrar esta incorporación. Evidentemente, es un avance en las desigualdades, tanto geográficas como económicas. Estoy seguro que estás de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo. Puesto que a unos padres no puedes hablarle cuando les pasa algo a su niño de que es uno más, o sea, un número, ¿no? No somos números, somos personas. Lo que pasa que es cierto que cuando en esta enfermedad, igual que otras, como no hay un gran número quizá de muertes o como es en un accidente, pues no se habla tanto. Pero no somos números, somos personas, ¿no? Y a esos padres pues le vas a hablar de esa personita que han perdido. Y de hecho es injusto también que por comunidades tengan que pagarse un niño, o sea, una familia tenga que pagarse esa vacuna para poder protegerse y otra comunidad no. Es totalmente injusto y tampoco es necesario, o sea, no lleva a ninguna parte. Lo importante es que toda la población pueda estar vacunada y bueno, pueda protegerse de esta enfermedad. Gloria, ¿esta inclusión nos acerca al objetivo de la Organización Mundial de la Salud de acabar con la meningitis para 2030? Bueno, esto es un paso más, ¿no? Y es un paso importante, ¿no? La introducción de las vacunas, el compromiso, ¿no? de todas las comunidades autónomas de introducir la vacuna de la meningitis B en los lactantes. Pero bueno, con la introducción de una vacuna en un calendario no es suficiente. La vacuna se tiene que administrar, la vacuna tiene que llegar, la vacuna no es tener una buena vacuna. Una vacuna muy buena no sirve de nada, se ha de poner esta vacuna. Por lo tanto, esto tiene que ir acompañado de unas buenas políticas, una buena difusión, ¿no? De que sobre todo en las edades, en los lactantes, tienen visitas más a menudo, pero después, cuando ya las visitas no son ya tan a menudo, tenemos otra vacuna, ¿no? En adolescentes, que también es la meningotetravalente. Por lo tanto, las vacunas, primero que todo, muy bien que esté en el calendario, muy bien que esté incorporada, pero necesitamos detrás un buen respaldo, una buena política sanitaria, una buena difusión entre los profesionales sanitarios también, ¿vale? Y después los padres y que llegue la vacuna y que se administre. Tanto sí que es un objetivo, ¿no? para la eliminación, pero bueno, el objetivo teórico tenemos que llevarlo a la práctica de alguna manera. Entonces, ¿consideras que España tiene que hacer aún más, ¿no? por acabar con la meningitis bacteriana? Sí.
Bueno, es que aparte de cuando ha explicado las meningitis, ¿no? Primero, no solo tenemos meningitis por meningococo, sino que tenemos meningitis por otras cosas, bacterianas estoy hablando, por Streptococo B, por ejemplo, no tenemos vacuna, pero de las que tenemos vacunas sí que es importante, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos un buen sistema sanitario robusto, necesitamos un buen sistema de vigilancia, una buena detección, ¿no? de los signos y síntomas, donde se puede producir un brote. O sea, necesitamos algo más que todo esto. ¿Alguno más quiere intervenir sobre si España está tomando las medidas necesarias? No, yo creo que no, que hay que ser más exigente. Hay que ir a un calendario de máximos, claramente de máximos. Hay que considerar la vacunación en el adolescente, sobre todo el meningococo B, como prioritaria. Unas vacunas nos dan unas posibilidades en la aportación, otras no tanto, y su beneficio va a ser más directo, pero creo que no debemos que quedarnos parados para nada. Tenemos que exigir más y cambiar esta mentalidad quizá que hemos tenido siempre, del costo-beneficio en relación. Vamos a hablar de más que de costes de inversiones en el futuro, de ser un país pues que seamos del grupo privilegiados de que lleguemos a ese 2030 sin meningitis. Y como decía en un artículo reciente un gran amigo, un gran experto en vacunas en este país, que es Federico Martinón, un solo caso de meningitis es un fracaso de la salud pública. Y con eso me quedaría. O sea que sí que tenemos que hacer más cosas. De hecho, a mí me emocionó muchísimo que cuando me enteré, ¿no?, que el meningococo B ya estaba incluido en el calendario vacunal para los lactantes y un mes de adelantado, o sea que eso es un logro, pero hay que hacer mucho más porque, por ejemplo, como ha dicho la doctora, en Galicia está incluida la ACUI. Pero claro, el resto de población también lo necesita, también los niños lo necesitan. El calendario de máximos es el que aspiramos todos, ¿no? Sí, los calendarios, todo se puede mejorar y hay que seguir trabajando desde todos los puntos, desde todos los ámbitos. Hombre, si tenemos las herramientas, ¿no? Tendríamos, y es muy importante lo que ha dicho él, ¿no? Cuando hablemos de vacunas y cuando hablemos sobre todo en este sentido de salud, no tenemos que hablar de gastos sanitarios, sino de inversiones, inversión en salud. Y la vacuna, por ejemplo, meningo B, no es coste efectiva, pero no es coste efectiva si solo tenemos en cuenta los costos directos, ¿no? Y todos los costos indirectos, secuelas, carga social, todo lo que supone, y la falta de equidad, ¿no? La falta de equidad, o sea que yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que comentáis. Vamos a repasar los datos para que le quede claro a nuestra audiencia. En España, la vacunación frente a los meningococos ACWY está recomendada desde los 12 hasta los 18 años de edad. Y recientemente Galicia también la ha incorporado en los lactantes a los 4 meses. Sin embargo, no existe recomendación para los adolescentes del meningococo B. Entonces, Félix, en términos generales, ¿cuál es la cobertura de vacunación de los adolescentes y en concreto de la meningitis? Me alegro que me haga esta pregunta y me gustaría saber la respuesta, porque no lo sabemos. La verdad es que es muy difícil. Sabemos que la cobertura en el adolescente de cualquier vacuna, del calendario vacunal en el adolescente, es mucho menor, en torno a un 20-25% menor que en la población infantil general. Eso de la vacunación en general. En el caso de una vacuna, concretamente, la más interesante que en este momento podemos ofrecer a nuestros adolescentes, teniendo en cuenta la epidemiología, los grupos de riesgo que suponen después de los más pequeños y las características de su día a día, pues es la vacuna frente al meningococo B. No está incluida en calendario, lo sabemos, no está financiada, y entonces, pues claro, la cobertura cae drásticamente. No podíamos hablar no me atrevo a dar una cifra porque depende de las comunidades, depende. Lo que sí que quiero decir que en ningún caso se superaría el 15, el 17% en las mejores estadísticas. Pero yo no me atrevería a decir casos
y lo que sí que hay que hacer es seguir luchando por obtener esa mejor cobertura, y ahí es donde nuestros equipos, nuestros compañeros de atención primaria, los equipos pediátricos, enfermería, pediatras, sobre todo, echan el resto. Yo sé que cada día luchan por un poquito más de cobertura en estas vacunas pues no financiadas, pero que no tenemos que perder de vista. Pero no podemos decir de una cobertura muy baja que no nos conformamos con ella para nada y que hay que seguir luchando. ¿Y cómo podemos mejorarla? Pues lo hemos dicho un poco entre todos, mentalizando a nuestras autoridades sanitarias, como se dice en estos casos, a los sistemas públicos de salud, para que incluyan en sus calendarios vacunales, para que financien esas vacunas que están a nuestra disposición, que son seguras, que son eficaces, que es la única política efectiva que podemos llevar a cabo para bajar drásticamente todos y cada uno de los casos de meningitis meningocócica, en este caso, sobre todo el grupo B. Y por otro lado, pues cuando el sistema público no acepta o no acaba de introducir eso, pues con nuestro quehacer de cada día, que ya estamos acostumbrados a ello, la historia de muchas vacunas en España, pues ha sido así, un poco empezar nosotros a crear esa información, esa necesidad, a presionar. No hay soluciones mágicas, el trabajo de cada día por parte de unos y de otros, y desde luego, pues seguir pinchando a nuestras autoridades. Bueno, ya lo hemos mencionado, pero Gloria, ¿debería evolucionar el calendario vacunal hacia la protección de la meningitis en todos los serogrupos y en todos los grupos de edad? Bueno, yo creo que todos diríamos que sí enseguida, ¿no? Sí, por supuesto. La introducción ya lo ha apuntado de todas las vacunas que tenemos disponibles. Lo que pasa que en estos momentos está introducida la vacuna tetravalente. La vacuna tetravalente tiene unas características muy distintas de la vacuna de antimeningocócica B, que es una vacuna que no da inmunidad, no disminuye el estado portador, que es una ventaja que dan las vacunas conjugadas, disminuye el estado portador, la inmunidad de grupo. Entonces, por su casuística, por el tipo de vacuna, por la falta de tiempo para saber la persistencia de anticuerpos, ¿no? Si la vacuna es mejor ponerla a los 12 años, es mejor ponerla a los 14, ¿no? Porque la incidencia es más alta a partir de, si no me equivoco, a partir de los 14, ¿no? Grupo 14-19. Entonces, ¿cuándo la ponemos? Los que suban vacunados, tendremos que poner revacunación. Entonces, yo pienso que estamos en una situación que incluso en el consenso, ¿no? que estás Félix, que está la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de Vacunología y la SEMA, ¿no? No se ha querido introducir la vacuna, ¿no? En los adolescentes, ¿no? Yo creo que quizás motivo sería por esta falta de información que nos falta llegar, pero yo pienso que a nivel individual es una estrategia buenísima. Es una estrategia buenísima. No sé, Félix, ya que te he puesto en el consenso. No, una cosa a veces son los consensos, cómo se redactan, a qué conclusiones definitivas se llega, pero otra cosa es el espíritu de lo que estamos hablando y la idea de todos que tenemos que tender hacia un calendario de máximos. Pongamos la dosis que sea, a la edad que sea, nos faltan datos de cómo evolucionan. Sí. Pues ahora va a ser 10 años que disponemos de nuestra vacuna de meningo B, que tan bien ha ido, ¿no? Y que la EMA la registró pues hace 10 años y que en España llega un poquito más tarde. Tenemos que saber hasta qué punto siguen protegidos nuestros niños con esa vacuna. Tenemos que seguir ahí al pie del cañón y cuando hagamos una recomendación, una recomendación ya oficial, estructurada y tal, que deba ir a una edad determinada, con tantas dosis y tal. Y otra cosa es un poco lo que hablamos en estos foros, que yo creo que tiene que dar claro nuestra voluntad política, como dicen ahora, de ir a por todas, ¿no? Claro, a ese calendario de máximos. No, y si tenemos las herramientas, ¿no? Claro, utilizarlas. Claro que sí. ¿No?
Y yo ahí apuntaría en la labor de la atención primaria de hablar con los padres, aunque con los adolescentes no sabemos si hablar con el padre o con el adolescente, o tenemos que pedirte clases, pero en ser proactivos y que tenemos una herramienta que los adolescentes pueden estar parcialmente protegidos y que podemos protegerlos más. Sí. Y siempre dar esa información en este mismo sentido, no ser proactivos en la prevención. Sí, nos enfrentamos con, quizá podríamos adelantar un poco esas visitas al adolescente, ir preparando el terreno un poquito antes, se ha hablado de los 10 años, para ir orientando un poco el calendario vacunal en el adolescente, sobre todo desde el punto de vista del pediatra. Y después la situación, la realidad familiar y social es la que es. A veces nos enfrentamos en el día a día pues con situaciones, eso que es el padre o es la madre, padres separados, con conflictos entre ellos, no están de acuerdo, y después el tiempo que todos tenemos en nuestras consultas, que es un hándicap muy claro, porque todo este tipo de programas un poco y de educación para la salud tan importante en esta última etapa en que les vamos a despedir, en que van a hacer esta transición, en crearles hábitos saludables, ya no escapándonos un poco de las vacunas, pues es complicado, ¿eh? La verdad es que en el día a día Difícil. Los que lo vivimos es un tanto complicado. Se nos escapa de un ratito de foro tan agradable y tan... Pero bueno, se trata de poner sobre la mesa. Sí. Precisamente me gustaría que Belén y Félix, y tú Natalia también, si desde el otro punto de vista quieres aportar, ¿cuáles son las principales dudas o consultas que traen los padres sobre estas enfermedades o sobre las vacunas? ¿Con qué os llegan, ¿no?, a la consulta? Bueno, a mí, desde el punto de vista de pediatría, quizás es una enfermedad que todo lo que son vacunas no financiadas, evidentemente tienes que explicar el por qué, ¿no? Porque esta vacuna que no tenemos en el calendario común, ¿por qué me la está recomendando si no está en el calendario común, ¿no? Hay que explicarles bien el por qué, y una duda que siempre existe es la de, bueno, pero esto es muy poco frecuente, ¿no? O sea, realmente... Entonces, yo creo que esa quizás es una de las dudas más importantes, ¿no? Es una enfermedad afortunadamente poco frecuente, pero que hay que explicar que afortunadamente es inmunoprevenible y que tenemos una herramienta y tú tienes que ofrecerles esa posibilidad. La decisión es de los padres, eso lo vemos desde el punto de vista del pediatra, pero hay que darles la explicación y hay que ofrecerles la existencia de esta herramienta, ¿no? Yo creo que hay que ser proactivos. No sé qué opina Félix. Pues exactamente lo mismo, no puede ser de otra manera. Yo pienso que la educación para la vacunación tiene que ser pediátrica. Ahora que no nos oye nadie, si tenemos que contar con los médicos de familia, con los médicos de adultos, lo tenemos claro. Entonces, esa cultura vacunal viene de la pediatría y del seguimiento que hemos hecho desde niño, desde que nació, y ahora se acerca a la adolescencia. No se puede hacer el trabajo en un día. Hay que haberse ganado su confianza para que cuando lleguen temas un tanto complicados, como puede ser la vacunación en estas edades, pues, como bien decía Belén, claro, tenemos ya que convencer de una vacuna que en principio tienen que pagarla. No está en el calendario vacunal, con lo cual tienes que argumentar, porque ya les va bien decir, bueno, esto como no está, pues mejor lo dejamos, ¿no? Porque tanta vacuna y ahora tal y ahora lo otro y se tiene que ir a no sé cuánto y le tienen que poner la vacuna del no sé qué. Y tienes que luchar un poco como contra los elementos, un poco como la Armada Invencible, ¿no? Pero bueno, pues no está perdido. La verdad es que también en España, pues poquito a poco los movimientos antivacunas, y tenemos suerte dentro de lo que hay por ahí, pues también van haciendo su mella. Hemos pasado una experiencia única que ha sido el COVID. Las vacunas del COVID, por un lado, pues nos han hecho un gran bien, como no puede ser de otra manera, y ahí está en el calendario, pero también han generado muchas dudas en la población en cuanto a las dosis de recuerdo, el haberlo pasado, el no haberlo pasado. Han generado que la gente a veces, frente a la vacunación en general, haya dado, quizá, bajo mi punto de vista, un pequeño paso atrás, o le hayan surgido unas dudas, o estamos en una fase un poco no demasiado dulce para la promoción vacunal, ¿verdad? Sí, es difícil. Pero todo eso hay que tenerlo en cuenta, sí. Y bueno, desde la asociación, pues recibir a familias pues con una impotencia, ¿no?, de una rabia, porque me ha sucedido esto. Y bueno, pues bien, o por falta de información o porque no han podido, ¿no?, recibir esa vacuna económicamente, ¿no?, esa injusticia, ¿no?, por comunidades, ¿no?, que hablábamos antes. O incluso en mi caso, como me pasó con mi hijo,
no llegara a tiempo por cuestión de días. Por eso cuando yo recibí pues, la noticia de que se había incluido el meningococo B en el calendario a los 2 meses en vez de a los 3, pues para mí fue un triunfo. Y bueno, pues desde aquí decirle a las familias afectadas que la asociación da pues ayuda psicológica, hay psicólogos, psiquiatra, una coach emocional, terapeutas y van a recibir todo el apoyo y todo el cariño de nosotros. Así que no duden en ponerse en contacto con la asociación, porque además va a ser personalizada. Cada familia lleva el duelo de una forma, ¿no? Y hablo de duelo ante la pérdida de un ser querido, pero también ante la pérdida de su vida, de una persona que ha quedado con unas secuelas que ahora tiene que a ver cómo sigue adelante, ¿no? Que es que se le para la vida, o sea, es muy difícil. Entonces, aquí estamos para apoyarles en todo lo que necesiten. Muchas gracias, Natalia, por compartir su experiencia. Y os quería hacer, lanzo una pregunta así en general. ¿Creéis que estamos más cerca de que, o ya se ha cambiado la percepción de que se vean las vacunas como un gasto y ya se vean como una inversión? No sé si quién quiere empezar. Creo que queda camino por recorrer, pero que creo que estamos en el camino y que cuanto más ruido hagamos, más se nos va a oír. Ni una palabra más de lo que ha dicho Belén. Me suscribo punto por punto. Creo que estamos en el buen camino, pero nos gustaría que fuera más rápido ese camino, pero es el que hay y no hay que parar, ¿eh? Seguimos haciendo camino. Gloria. Sí, no, es que lo ha dicho perfecto, ¿no? O sea, yo pienso que vamos por buen camino, pero tendríamos que ir mucho más rápido en este camino, ¿no? Y aparte lo hemos demostrado, o sea, que hemos tenido una pandemia, que hemos salido de la pandemia, ¿no? Y uno de los pilares por haber salido de la pandemia ha sido la vacunación. Lo que pasa es que la población se ha olvidado de esto, se ha olvidado, ¿no? Entonces, yo creo que pienso a veces que hemos perdido una oportunidad, ¿no? Porque se ha perdido la oportunidad de hacer valer esta importancia. Pero yo pienso, yo ahora cuando la estaba escuchando a ella, a ver, la gente que nos había vacunado al final, sobre todo gente joven, ¿por qué se vacunaron? Para salir, para poder viajar, o sea, entonces no lo podemos vender todo desde el punto de vista sanitario, sino que tenemos que, ¿no? Por ejemplo, las experiencias que ella está explicando, las experiencias mueven mucho más, pienso yo, ¿no? Que yo siempre lo decía a veces en plan época, ¿no? Las embarazadas, ¿no? Pues, oye, pues saquemos una embarazada que ha tenido el COVID. La sacamos, pero claro, esto es que es ético, no es ético. Oye, pero son experiencias, ¿no? O sea, que esto mueve a la gente. Y digo COVID, como puedo hablar por gripe o como puedo hablar por otras, ¿no? Bueno, al menos es mi punto de vista, ¿no? Lo que nos mueve. Sí. Y es verdad. Así es que tenemos lo más valioso, ¿no? La investigación, que podamos pues desarrollar una vacuna contra una enfermedad y agradecer eso, ¿no? que nos han dado, que es un regalo. Pues cómo no, pues que llegue a todas las familias, a todas las personas y pues no dudar, que salvan vidas. Pues ya estamos llegando al final de este foro y bajo la hoja de ruta mundial que ha marcado la Organización Mundial de la Salud para acabar con la meningitis, me gustaría que cada uno de vosotros hiciera una reflexión sobre todo lo hablado aquí y sobre los retos que quedan pendientes para acabar con esta enfermedad. Sí, no sé si quién quiere empezar. Empiezo yo por la A. Bueno, yo destacaría que hablando de meningitis, la meningitis es una enfermedad absolutamente devastadora
y que yo creo que tenemos suerte y tenemos que apreciar las herramientas que tenemos. Afortunadamente tenemos un calendario vacunal con unas vacunas fantásticas y que tenemos que seguir peleando, tenemos que ser conscientes de la suerte que tenemos y de que tenemos herramientas para evitar casos de meningitis y no podemos dejar de usarlas. Natalia. Bueno, yo diría que a mí ese ser chiquitito, ¿no?, que me enseñó a valorar la vida y a luchar por ella, él no llegó a tiempo, pero muchas personas pueden llegar a tiempo. Que no duden en usar eso tan valioso como es una vacuna y prevenir una enfermedad que es devastadora, que es terriblemente, pues que te cambia la vida y cambia la vida de tus familiares. Y bueno, pues que es un regalo cada día la vida y tenemos esta herramienta, como bien dice la doctora, que la aprovechemos. La verdad que después de estas palabras que ha dicho ella, poco más puedo añadir porque me parecen sinceras, ¿no?, totalmente. Y lo único, quizás un mensaje que relacionado con las vacunas, pues que en las vacunas todo suma y todos tenemos que estar allí. Tenemos que estar las asociaciones de pacientes, tienen que estar las sociedades científicas, tiene que estar la población. Tenemos que formar a la población, empoderarla en vacunas como un estilo de vida saludable, como dejar de fumar, dieta saludable, pues vacunarse forma parte de este estilo de vida, a los sanitarios, y me parece que no me he dejado a nadie más, o sea, todos. Bueno, a la industria también, evidentemente, también la necesitamos. Félix, cierras el foro. Pues todos lo han hecho también, que poco me queda que añadir y estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Estaba viéndola a ella y yo me emociono con ella. Sí. Estábamos antes hablando y esa emoción que ella siente es la que nos servirá para que mañana todos sigamos recomendando las vacunas. Tenemos unas grandes vacunas, tenemos ganas de transmitir, como hemos dicho antes, que la vacuna no cuesta, no hay que plantearla en términos de costo-eficacia, sino en términos de inversión en salud, y que nosotros seguiremos al pie del cañón dando la batalla y seguramente pues el año que viene estaremos aquí defendiendo la salud de nuestros niños y adolescentes a través de las vacunas. Pues muchas gracias a todos por participar y nos quedamos con estos importantes mensajes para alcanzar la meta de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, por nuestra parte, continuaremos trabajando en prevenir esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias a todos.